Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Titular de la CICIG llama al organismo judicial a asumir su responsabilidad histórica en la lucha contra la corrupción. De lo contrario, de poco servirá el trabajo del Ministerio Público. Arzobispo Metropolitano externó su deseo porque las manifestaciones contra la corrupción y el clamor de la reforma a la ley electoral continúen. Un presunto operativo fallido para capturar a una banda delictiva que opera en Zacapa dejó el saldo de un policía nacional muerto y otro más con heridas de consideración. El marchista guatemalteco Eric Bernabé Barrondo se consagró en los Juegos Panamericanos de Toronto al obtener medalla de plata en la prueba de los 50 kilómetros caminata. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Es que el jefe de la CICIG, por medio de las redes sociales, instó al organismo judicial a jugar un papel protagónico en la lucha contra la corrupción que ha solicitado la sociedad guatemalteca. Sorprendidos quedaron guatemaltecos luego de que el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, se presentara como un asistente más a la misa dominical en Catedral Metropolitana, siendo esta su segunda aparición en un acto religioso. Sin embargo, se abstuvo de realizar comentarios a la prensa luego del mensaje emitido la noche del sábado en su cuenta de Twitter, donde hace un llamado al organismo judicial. El mensaje textualmente dice: poco servirán al país los esfuerzos que CICIG y MP hacen para convertir la corrupción si el organismo judicial no asume su responsabilidad histórica. Esto luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aún no han definido los antejuicios solicitados en contra de diputados por casos de corrupción. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales hizo un llamado a que continúen las protestas de los sábados que exigen un freno a la corrupción y también, por supuesto, reformas a la ley electoral y de partidos políticos. A más de 2 meses de protestas y solicitudes en diferentes manifestaciones que la ciudadanía ha expresado, el arzobispo metropolitano asegura que el clamor popular debe continuar, ya que hay muchas cosas por cambiar. Que el clamor popular tiene que seguir adelante para exigir estas reformas, porque hoy es necesario que lo hagamos, es decir, aprovechemos este tiempo. Bian afirmó que este es el tiempo para hacer las reformas electorales que Guatemala ha estado solicitando, ya que si no se aprueban en este tiempo no se realizarán nunca. Y este tiempo es propicio para hacer esas reformas. Si no se hacen hoy, no se harán después. El jerarca de la Iglesia Católica en el país manifestó que las exigencias de los guatemaltecos son peticiones que las autoridades deben atender. El mismo arzobispo metropolitano también se pronunció sobre el caso del general retirado José Efraín Ríos Montt. De acuerdo a su criterio, aseguró que el proceso contra el ex jefe de Estado de facto pues debe de continuar, ya que son hechos bajo los cuales se sanarán muchas heridas del pasado en nuestro país. Veo que esto tiene que seguir adelante, aunque sea con un poco de tiempo, pero tiene que seguir adelante porque nosotros tenemos que empezar a cumplir las leyes, tanto más aquellas personas que han regido nuestra Guatemala o que tienen que dar ejemplo para respetar la ley. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que gran sorpresa se llevó un hombre que aparentaba ser un ciudadano responsable y honesto y acudió a la policía a presentar una denuncia y resultó que había una denuncia en su contra por un delito grave.
Aquel dicho que la medicina sale peor que la enfermedad se cumplió para Alan Hansel Ortiz López, quien como buen ciudadano fue a colocar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional Civil por la pérdida de sus documentos de identificación. Sin embargo, desconocía que alguien lo había denunciado por un delito de mayor dificultad. Según los registros de las autoridades, sobre Ortiz pesaba una orden de captura por asesinato, la cual fue girada desde el pasado 9 de junio por el Juzgado Penal de Misco, por lo que no solo no pudo recuperar sus documentos, sino que ahora tiene que enfrentar la justicia y rendir cuenta ante los tribunales. Luego del ataque armado que se registró en la colonia La Reformita, zona 12, la tarde del sábado, la Policía Nacional Civil logró la captura de 3 presuntos sicarios a quienes se les atribuye la acción. Se trata de Luis Daniel Morales Solís, de 21 años, además de 2 menores de edad, de 16 y 17 años. El ataque armado dejó como saldo 3 personas muertas y 5 heridas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. En Zacapa, un policía nacional civil murió y otro más quedó herido tras un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes. Con la muerte de un agente policial y uno más herido, finalizó la tarde deportiva donde 2 aldeas circunvecinas, una de San Diego Zacapa y la otra de San Luis Jilotepeque Jalapa, realizaban un encuentro de fútbol. El hecho transcurrió cuando los equipos mencionados jugaban el segundo tiempo. 4 agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al campo de fútbol para detener a 6 miembros de una banda de jóvenes delincuentes que opera en el sector y que en ese momento integraban el equipo de fútbol de Piedras Negras. El agente policial Hilder Pernillo Pérez, de 38 años, se dirigió al jefe de la banda, a quien denominan el Chamuco, para indicarle que tenía orden de captura y procesarlo, por lo que el detenido se opuso e inició un forcejeo con el agente para sacar su pistola y acertarle un balazo en el cuello, por lo que los restantes 3 agentes respondieron al ataque, mientras que el resto de la banda también desenfundaron armas y se inició un tiroteo, el cual terminó con un agente fallecido y 1 herido, así como 3 delincuentes heridos, los cuales lograron escapar del lugar. Posteriormente, 2 helicópteros y cientos de agentes iniciaron un fuerte dispositivo de seguridad para dar con los responsables. Vecinos del área manifestaron que esta banda se dedica a la extorsión y asalto, por lo que habían aprovechado el momento para denunciarlos, a lo cual los agentes policiales llegaron para realizar la captura y terminó con el enfrentamiento armado. Como parte de las actividades por el 59 aniversario de los bomberos municipales, se llevarán a cabo las Olimpiadas Bomberiles, como una actividad para que los elementos demuestren sus destrezas y a la vez liberen las tensiones del trabajo del día a día, siendo los campeones la estación de la compañía número 3. Trabajamos acá 7 obstáculos en estas Olimpiadas, 7 obstáculos de los cuales nuestros compañeros organizados en equipos de 7 personas tuvieron que vencer con destreza y disciplina cada uno de ellos. Primero y antes que nada, pues durante el transcurso del año y día a día estamos apegados a diferentes tipos de emergencias, donde cuando el bombero no saca este tipo de estrés, este tipo de saneamiento, se complica muchas veces nuestra parte psicológica. Entonces considero, y es parte importante, que el bombero a través de este tipo de actividades no solo demuestre bajo presión de público ahora en una parte de competencia lo que sabe, lo que ha aprendido, sino que también libere esa parte de estrés que se ha adquirido en los diferentes tipos de emergencias. Pese a que la Dirección de Asistencia al Consumidor, DIACO, afirma que los precios promedio de la carne deben oscilar entre los 16 y 21 quetzales, la realidad con la que se enfrentan los guatemaltecos es otra, pues luego de que los expendedores anunciaron un nuevo incremento, los precios en las últimas horas han llegado hasta los 36 quetzales por libra. Hasta ahora se esperan acciones que permitan que el producto baje un poco de precio, mientras que las personas optan por comprar pollo o en su momento algún sustituto de la carne de res, como podría ser el cerdo. Sigamos con las noticias, esta vez de carácter internacional, y es que un gabinete de gobierno celebrado en la provincia de Costa Rica fue aprovechado por centenares de agricultores para solicitar ayuda ante los graves efectos de la sequía.
Cientos de personas se manifestaron en la comunidad de Nicoya para exigir ayuda para paliar la grave sequía que afecta a la provincia costarricense de Guanacaste Occidental. La manifestación recorrió las principales calles de Nicoya hasta llegar al edificio de Copealianza, donde se realizó el Consejo de Gobierno. Dirigiéndose a los manifestantes, el presidente Luis Guillermo Solís dijo que el acceso al agua era un asunto que concierne a su administración. La formación de estas agendas y el finiquito de los temas que a ustedes más les angustian, y particularmente el acceso al agua, es algo que nos ocupa y que estaremos acometiendo con toda voluntad. Pero a pesar de los esfuerzos de Solís, cuyo gobierno ha aprobado millones de dólares en fondos para la provincia afectada por la sequía, no hay tregua a la vista. Según el Instituto Costarricense de Meteorología, Guanacaste recibió solo el 10% de las precipitaciones esperadas en mayo. El gobierno dijo que los efectos adversos del cambio climático están causando que Guanacaste sea golpeada por la peor sequía en los últimos 78 años, que se espera continúe en los próximos meses como consecuencia del fenómeno de El Niño. Los residentes locales que dependen de arroyos y lagos para su agua potable dicen que solo pueden mirar con impotencia cómo sus fuentes de agua se secan. Los agricultores también han visto morir el ganado de deshidratación, lo que está causando enormes pérdidas para la industria agrícola del país. Aquí hay mucha necesidad del agua que hay que ir a juntar todas las mañanas a la quebrada y ahora está seco, poquita agua, ¿va? Y sabe usted, el marchista Eric Bernabé Barrondo volvió a vestir de gloria a Guatemala. Esta vez fue obteniendo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto en la prueba de los 50 kilómetros marcha. El Boulevard de George en la ciudad de Toronto vivió la última prueba del atletismo en los Juegos Deportivos Panamericanos. Los 50 kilómetros marcha fueron para Ecuador. Sin embargo, la historia pura, la historia viva de Eric Barrondo, representada a través de la medalla de plata que logró alcanzar, lo marca como un atleta único en la historia del deporte guatemalteco. Bueno, bastante satisfecho y contento, nos sorprendió también con lo que la exigencia puede llegar a ser. Realmente ahí sí que bastante gente nos estuvo convenciendo para hacer la competencia de 50 kilómetros, algo que no teníamos en nuestros planes, debido a que en 6 semanas pues tenemos que marchar al campeonato del mundo y bueno, ansiamos tanto conseguir una medalla ahí, pero a la larga se toma la decisión con el profe, con el fisioterapista de poder competir y de hacer una competencia en la cual pues buscar la marca para Juegos Olímpicos iba a ser nuestro objetivo. Y en la mañana pues platicando con el entrenador me dice, si te sientes bien y crees que tienes posibilidad de una medalla, pues lucha. Y bueno, fue lo que hicimos el día de hoy, ¿no? Tratar de estar ahí en el grupo puntero, de apoyar de la mejor manera al resto de competidores también y llegar bien a la meta, ¿no? Ahí sí que llegué como un poquito desde kilómetro 40, un poquito de problemas ahí con las piernas debido a la fatiga que arrastramos del fin de semana pasado, pero bueno, ¿no? A la larga se logra un buen resultado y me voy contento, me voy satisfecho de saber de que toda la gente que estuvo en Guatemala, que madrugó, que estuvo atenta a nosotros, que vino aquí a Toronto y que salieron de sus casas, los que viven aquí, pues no vinieron por gusto. Con la medalla de plata alcanzada para Eric Barrondo, iguala también lo que hizo Mirna Ortiz, su esposa, hace 4 años en Guadalajara y ahora se prepara para el Campeonato Mundial en Beijing en agosto próximo. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana, incluyendo una entrevista con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez Gómez, y luego, por supuesto, Destino 2016. El invitado de esta semana es el aspirante a la Alcaldía Metropolitana, Antonio Coro. No se lo puede perder, luego será Este Oeste con Quique Godoy. Hasta aquí con las noticias, mi nombre es Juan Carlos Sandoval, le pido a usted que permanezca con Noticieros de Canal Antiguo. Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de domingo a las 8:45. Este 26 de julio nos encontramos en esta mesa los periodistas que solemos acompañarlos, Pedro Trujillo, Paola Hurtado y Enrique Godoy. Y nos acompaña alguien más que no queremos que confundan como panelista, ya vimos que se provoca mucha confusión con eso, pero don Iván Velázquez, comisionado contra la impunidad en Guatemala, se encuentra acá en este espacio para conversar, debatir, discutir a lo mejor sobre ese trabajo que ha emprendido en los últimos 3 meses. Bienvenidos.
Bienvenido, don Iván. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y Paola Hurtado tiene la primera pregunta. Buenas noches, señor comisionado. En estos meses que han transcurrido desde el histórico 16 de abril, hemos visto que la CICIG ha mostrado, junto con el Ministerio Público, una serie de casos que han mostrado en diferentes entidades del Estado, con diferentes actores, una serie de estructuras, de redes que funcionaban y utilizaban fondos y recursos del Estado para defraudarlo o para aprovecharse de él. Viendo estos casos en conjunto, ya con la perspectiva desde el 16 de abril para acá, ¿qué es lo que pasó en la CICIG? ¿Qué es lo que emprendió la CICIG desde esa fecha que provocó la salida de la vicepresidenta Roxana Valdetti y ahora estamos en un pleno proceso electoral con señalamientos directos a aspirantes a cargos públicos? ¿Cómo explicaría usted qué es lo que estamos viendo? No, este es un resultado de lo que se había programado desde principios del año pasado. Cuando llegué a la CICIG, después de haber definido, luego de conversaciones con muchos sectores sociales, con personalidades de la vida cotidiana de Guatemala, pero también con autoridades, encontré cuáles podrían ser los aspectos fundamentales para que la CICIG se ocupara en las investigaciones. Y por eso, hacia el mes de enero, febrero, que se planteó como un reajuste en el plan de trabajo de acuerdo con las percepciones mías, entonces se diseñaron unas líneas generales de investigación, se conformaron unas unidades investigativas, se transformó en la estructura de la comisión para crear unidades investigativas y se empezaron con todas las investigaciones que su primer fruto fue el del mes de septiembre en la investigación de la corrupción del sistema penitenciario, el tema de Byron Lima, y que luego continuó con unos temas de jueces, pero también con el tema de Haroldo Mendoza y esa estructura militar, paramilitar en Izabal. Y se continuaban adelantando las investigaciones que empiezan a rendir frutos, tal como se había proyectado antes del mes de julio del 2015. Teníamos que la CICIG había una terminación anunciada, casi una decisión que no iba a haber prórroga. Teníamos que diseñar investigaciones que llegaran precisamente hasta el mes de julio para el mes de agosto tener como el momento de transición con el Ministerio Público. Había que entregar todo lo que nosotros teníamos de información, las actividades administrativas que había que desarrollar. Preguntarle sobre eso, tomando en cuenta que ustedes se iban este año, ¿qué era lo que ustedes querían al menos dejar mostrado antes de partir? Que la corrupción en el país es generalizada, que todas las estructuras del Estado tienen corrupción. Comisionado, yo he sido muy crítico con la CICIG en algunas administraciones y lo que quiero decirle es que yo admiro su trabajo, lo respeto y públicamente se lo quería reconocer para algunos que están equivocados. Dicho esto, en las últimas la manifestación de hace 2 días, la vigilia, como usted le quiere llamar, se cuestionaba la validez de lo que ustedes habían hecho. Se decía, bueno, esto no es justicia, esto es justicia manipulada, o cosas parecidas. Esto no son pruebas, aquí no hay pruebas. Se cuestionaba su trabajo y posiblemente la labor que vendría después. ¿Cómo respondería usted a esos cuestionamientos que se hicieron más o menos visibles, públicos, fehacientes, en pancartas, etcétera? Una acusación que se hizo era que esto era mucho más un show mediático que producto de una investigación. Lo que yo puedo asegurar es que la CICIG ha presentado con el Ministerio Público en todos los casos en que ha intervenido y durante toda mi gestión casos que tienen respaldo probatorio sólido. Hay algunas confusiones que se pretenden introducir, como que las escuchas telefónicas son indicios o que no se pueden considerar como pruebas. Esas, por el contrario, son unas pruebas tan contundentes porque son los mismos actores de un hecho criminal los que están afirmando cómo realizan el hecho criminal, etcétera. Creo que en todo, pues naturalmente hay un propósito de asumir defensa, que
que deben concentrarse en la actividad ante los tribunales en el momento en que la Corte Suprema de Justicia, esperamos, levante la inmunidad en virtud de todos estos antejuicios que se han presentado. Hay una crítica adicional. ¿Por qué en este momento y no hace 3 años o hace 2 o hace 1 o dentro de 3 años? Pues porque este momento fue maduro para las investigaciones como se han presentado. Lo mismo se diría. El 16 de abril se tuvo la investigación de la SAD porque era la forma de mantenerse la CICIG. Uno podría decir, y en una investigación específica como esta de Chico Dólar y lo que surgió respecto del candidato a la vicepresidencia y de otros políticos cuyos antejuicios fueron solicitados, uno podría decir, desde otra perspectiva, este es un suicidio. Porque si ese partido político gana finalmente las elecciones, pues podría pensarse que la reacción natural es que el próximo año la CICIG no va a continuar. Pero esas consideraciones no se pueden tener desde la perspectiva de la justicia. Yo creo que hay que actuar responsablemente, pero sin ese cálculo. Estaría el problema frente a una crítica de esa naturaleza. Entonces, ¿cuándo es oportuno? ¿Por qué no fue oportuno antes? Porque no estaba. Pero es que son hechos del 2009, sí, pero aparecía en el reclamo que había hecho la SAD y luego en el tema de la IBE, interceptaciones del 2012, que fue cuando se formuló el reparo por la IBE, la solicitud de información, de inicios del 2013. Entonces no es pues que sea una investigación que venga del 2009. La CICIG asumió esta investigación en el primer trimestre del 2014 y se fue adelantando. Digo, y entonces, ¿cuál es el tiempo oportuno? Ahora, porque son las elecciones del 6 de septiembre. Pero entre el 6 de septiembre y el 25 de octubre, porque está la segunda vuelta. Entre el 25 de octubre y el 14 de enero, porque se quiere afectar el ingreso del nuevo gobierno. Después del 14 de enero, porque se quiere generar malestar en el nuevo gobierno que empieza. ¿Cuándo es oportuno? ¿Lo dejamos entonces para el 2019? Nunca va a ser oportuno cuando se acusa a corruptos. Quique tiene la siguiente pregunta. Uno de los siguientes reclamos, o línea de reclamo que se viene en esta misma línea, comisionado, es 2 temas. Uno, se ha mencionado el que pudiera haber estado involucrado en proveer información, en ser algún tipo de colaborador de Gustavo Alejos, y que por eso en estos casos donde incluso se le menciona en el mismo informe, no hay aún una persecución penal en contra de personajes como él que están descritos en el informe. ¿Ha tenido alguna vez una reunión con Gustavo Alejos o ha participado él alguna vez proveyendo información? Yo no conozco a Gustavo Alejos. Tal vez alguna vez lo vi en alguna recepción en una embajada, pero más que el saludo no hubo ninguna comunicación. Algo que puedo asegurar absolutamente es que la CICIG no negocia, que si el señor Alejos estuviera suministrando alguna información a la CICIG no es a cambio de impunidad, que ni él ni nadie puede estar seguro que por el hecho de dar cualquier información se va a suprimir una investigación que se esté adelantando. Y eso se aplica a él y a cualquier persona. No sé si haya habido algún contacto con el señor Alejos de algún investigador en la CICIG, no precisamente en este tema de Chico Dólar, porque es que el tema de Chico Dólar es, como ya se ha planteado tanto, producto de unas denuncias que se habían formulado desde la IBE en el año 2008 que las lograron solucionar. Por métodos, eso estamos mirando qué clase de métodos para lograr esas desestimaciones que hubo en el año 2008-2009. Y el tema del 2009 son de las interceptaciones del 2012. Continuando en esa misma línea, porque un tema es el tema de Gustavo Alejos, el tema de si había participado o no, pero el complemento a esto, Chico Dólar, IBE, se bancariza, ¿dónde y en qué momento involucra a bancos del sistema todos estos procesos que estamos viendo? Para hacer la afirmación tiene que ser
producto de una investigación concreta que en este momento no está para ser presentada ninguna afirmación sobre eso. En todo caso, me gustaría aprovechar una de las preguntas que plantea Quique, y es de una manera más general, con la aprobación de las reformas a la ley del crimen organizado. Guatemala cuenta ya con ciertos métodos de investigación que han sido disputados y desafiados en todo momento. Uno de ellos es el colaborador eficaz. ¿Qué oportunidades tienen estos casos que están hoy frente a nosotros de contar con colaboradores eficaces? Me refiero a la oportunidad de ver a un diputado, a ver a un alto financista, a ver a un criminal de cuello blanco colaborando con CICIG. En términos generales es la pregunta. No se descarta. Los colaboradores eficaces son un instrumento en la investigación. Hay mucho cuestionamiento respecto de los colaboradores eficaces, porque dicen que esto es una utilización perversa de personas para lograr que con un beneficio digan lo que el investigador quiere. Eso no es de esa forma. Los testimonios están sometidos siempre a la crítica racional, y de esa manera es como los jueces valoran los testimonios. Pero no se excluye, así en general, en abstracto, no se excluye que colaboradores eficaces puedan ser utilizados también por la comisión. Cuando usted y la fiscal general dan conferencia de prensa, sus explicaciones, desde lo que yo percibo, se vuelven en palabra mayor. La gente las asume como prácticamente la sentencia de un caso. Tienen un tal nivel de credibilidad que el principio de presunción de inocencia pareciera quedar en estos casos bastante marginado, porque la gente dice, si lo está presentando la CICIG y el MP, es porque así fue, y es porque tienen las pruebas, y es porque no hay espacio donde quepa duda que esto no fue así. Quizá de ahí viene la preocupación de algunos candidatos de deslegitimizar a la CICIG. Pero yo le pregunto, todos estos casos tienen que todavía enfrentar el sistema de persecución penal y el sistema judicial. ¿Qué tan preparados están para que todo esto que la gente ya dio por hecho que es así, llegue a una sentencia condenatoria como esperarían los investigadores y ustedes? Y yo quisiera añadir una condición más a la pregunta de Paola. ¿Qué tan preparados están? Pero también sabemos que es un sistema corrompido. Vemos allí las acusaciones que ha planteado sobre jueces que se han vendido. Con esto añadido, la pregunta de Paola, ¿cómo se enfrentan hacia ese organismo judicial? Pues siempre tenemos una esperanza que los jueces cumplan con su deber. Sabemos, no es un secreto, fue muy público el año pasado, nosotros mismos en la comisión criticamos el proceso de selección de magistrados de corte y de salas de apelaciones, y lo criticamos no por las personas, y siempre insistimos en eso. Por eso, una vez tomaron posesión, se solucionó jurídicamente el problema. Tomaron posesión. Casi que a la semana siguiente yo estuve en la Corte Suprema de Justicia reunido con el presidente de la Corte, porque era la autoridad que ya se había establecido. Pero criticábamos ese proceso de selección, y en ese proceso de selección hubo una influencia evidentísima de factores externos y una elección que fue concertada por dos partidos políticos. En todo caso, qué difícil trabajar con quienes antes fueron criticados por ustedes mismos. Sin embargo, hemos tenido unas buenas relaciones, probablemente porque han entendido con madurez que el tema no es personal, sino que criticábamos y seguimos criticando procesos de selección como ese que se dio el año pasado. ¿A qué es a lo que aspiramos? Que los magistrados de la Corte, ahora que tienen frente a sí los antejuicios, asuman responsablemente su deber, que examinen esto que se ha presentado respecto de los diputados contra los que se formuló el antejuicio en virtud de la denuncia del ministro de Desarrollo, por ejemplo, o estos últimos de los señores Barquín y Jaime Martínez, tienen elementos en lo que se aportó a la Corte Suprema de Justicia que ameriten que se desarrolle una investigación, o no tienen elementos. Que sea esa la respuesta la que determine si debe continuar o no la investigación, o si debe concluir. Nosotros hemos llegado al final de este segmento, pero aún hay un segmento más, por favor. Permanezca con nosotros, que vamos a seguir conversando con el comisionado contra la impunidad en Guatemala.
anterior dejé con la palabra en la boca a mi compañero Pedro Trujillo, pero estamos acá de vuelta para que él haga esa pregunta que quería plantearle al comisionado Iván Velásquez. Así que no voy a morder la lengua, tampoco es nada gratis o nada grave. Los cometidos y las misiones, usted sabe que hubo una parte en que era tan grande que la gente decía, bueno, ¿a qué se dedica? Sí, hay cosas que debería entrarle, hay cosas que no le entran, desde la percepción del ciudadano. En esta nueva renovación del mandato era lo mismo, se van a ceñir las misiones del CICIG. ¿Cómo le explicaría usted a los ciudadanos cuál es su cometido? Para que yo como ciudadano un día que vea algo digo, esto le toca y esto no le toca, porque usted sabe que hay percepciones distintas, exigencias en unos temas y pareciera que llamadas inoportunas en otros. Yo creo que hay un aspecto importante para destacar en esto. Muchas veces las críticas se dirigen a por qué la CICIG está investigando tal cosa y no a lo que se descubrió. Y entonces se distrae también la atención para decir, ¿y la CICIG por qué está descubriendo este tema de corrupción si eso debe ser del Ministerio Público? Entonces, ¿qué es lo grave? ¿Que exista ese tema de corrupción que fue descubierto o que lo hubiera descubierto la CICIG? Hay en el mandato de la CICIG una expresión genérica: cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y en muchos está la idea que esos son los escuadrones de la muerte de la época del conflicto, o que hay grupos de desaparecimiento o represión, en todo caso, contrainsurgente, y que ese era el propósito de la CICIG. Yo creo, veníamos avanzando en el concepto de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que está en el mismo mandato, en el acuerdo firmado por el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, en el que se afirma de estructuras criminales que realizan actos en perjuicio de los derechos civiles de la población y que por sí mismos o en virtud de relación con agentes del Estado se propician impunidad. Y decíamos, en un momento en que se estuvo planteando si, dijo el vocero del presidente, cuando se estaba en la discusión de la renovación, si la CICIG continúa, nuestro deseo es que se dedique a temas de corrupción. Y entonces planteaban algunos del gobierno, sería conveniente cambiar entonces el mandato para que pueda dedicarse a esos temas. Y yo decía, no hay necesidad, porque en la definición de estructuras criminales, como aparece en el acuerdo, caben esos mismos organizaciones. Y afortunadamente terminó dando la razón el tema del teniente Jerez. Que el teniente Jerez apareciera en la estructura de la línea cuando era uno de los clásicos del caso Moreno, muestra de qué forma esas estructuras que operaron en el pasado se han ido reacomodando y diversificando también en su actuar criminal. Ya que hablamos un poco ahora del caso de la línea, parte de lo que también empieza a surgir es la inquietud, que se hace el descubrimiento, se hace público el descubrimiento, pero el acompañamiento, el seguimiento, esos 2-3 meses que le dan al Ministerio Público y a la CICIG para que presente el caso ante el juzgado, pareciera ser como que se quedó en el vacío. La percepción de la población que no hubo un seguimiento real y que no hubo las capturas o incluso el que no escalamos a otros niveles de autoridad dentro de la estructura. ¿Cómo poder mantener un trabajo técnico como el que se está haciendo, pero mantener tranquilo y en confianza a esa población que está confiando en el proceso? Es que hay dos acciones simultáneas. Cuando se formó la imputación contra unas personas que son ligadas a procesos, se fija efectivamente un término de investigación para presentar la acusación. Hay que dedicarse a organizar todo lo que se tiene y lo que se encontró en el momento de los operativos, pero respecto de las personas ya ligadas a proceso, que son las que van a ser objeto de acusación 2 o 3 meses después, según lo señale el juez. Pero paralelamente también surgen otros elementos para investigar a otras personas o a las mismas por otros hechos. En el caso específico de la línea, fue el jueves que se presentó la acusación respecto de los 24 o 20 y tantos ligados a proceso. Se presentaron 1.500 eventos de defraudación aduanera.
Hubiéramos podido, si nos quedáramos de brazos cruzados los 3 meses esperando que llegue el día de la acusación, pues con lo que tenemos definido para la imputación. Pero esto significó un esfuerzo grandísimo de días y noches y fines de semana de los funcionarios del Ministerio Público, tanto de análisis criminal, de análisis financiero, fiscales, abogados de la CICIG, investigadores, analistas financieros, analistas criminales, tratando de estructurar esa acusación, que es una acusación realmente muy sólida. Paralelamente se tenía que ir avanzando, y se ha venido avanzando, en el tema de los importadores. Pero son los mismos grupos que están dedicados en esto de organizar esta investigación para la acusación los que también tienen que dedicarse al tema de los importadores. Entonces se hizo un primer momento con las 10, 11 capturas que se produjeron, que la gente dice, pero para capturar a estos, pero es que esos son los que están comprometidos, los que se han encontrado hasta este momento. Hay probablemente decenas de personas más que están comprometidas. Se está adelantando la investigación. En la medida en que se vaya concretando respecto de cada persona, se va presentando con una anotación final. Si nosotros hubiéramos accedido, como muchos reclamaban, a que presentáramos una lista, ¿qué es lo que oculta la CICIG? ¿Cuáles son los grandes empresarios del país que está ocultando la CICIG? Si nosotros hubiéramos publicado la lista de los que aparecían importando, en el caso de la línea, hubiéramos tenido que, para el tiempo de hoy, desmentir lo que habíamos, pedir disculpas a mucha gente cuyos nombres o cuyas empresas fueron utilizadas falsamente para las importaciones. Nosotros no procedemos sino con la certeza de que la persona está vinculada a un hecho, que haya una valoración, como preguntaba ahora Pedro, que haya una valoración de los jueces y pueda dar lugar a una decisión diferente, pero eso es más por la valoración. Las pruebas son para valorar, que son contundentes realmente en nuestro criterio cuando hacemos la presentación, desde el momento en que se producen las capturas, cuando hacemos la presentación la señora fiscal y yo, pues para nosotros esa es la certeza que nos permite indicar que se deben pedir ya las órdenes de captura, porque la prueba para nosotros es suficiente. ¿Cómo es su relación con el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson? ¿Y qué tanto conversan ustedes sobre los casos que le interesan a la embajada y los casos que está investigando CICIG? Es una muy buena relación. Conversamos con alguna frecuencia, no hablamos de casos. Hay comentarios de situaciones generales, pero no hay ni una indicación, como también se ha tratado de sugerir. Hay un tema, una coincidencia entre no solo el embajador de Estados Unidos, sino muchos embajadores. La preocupación de la comunidad internacional, que además invierte recursos de cooperación en Guatemala, la preocupación que tiene por la situación de corrupción en el país. Y hay una entidad que adelanta investigación criminal, que es la CICIG, que se ha dedicado a mirar esos temas de corrupción. Que existan eventualmente coincidencias entre el actuar de la CICIG y expresiones del embajador de Estados Unidos o de la embajadora de la Unión Europea o del embajador de Alemania, es porque todos estamos con la misma preocupación del tema de la corrupción, pero no es que se estén dando directrices o que pactemos esto va primero o esto va después, o cómo sería si en este momento hacemos tal cosa. Eso yo lo niego absolutamente. Usted sabe que su trabajo es temporal. La temporalidad puede ser 5 años, 10 o 500, pero es temporal. ¿Tienen una hoja de ruta o tienen unos objetivos a medio plazo? ¿O cuál sería su opinión en relación a cómo está o cómo debería estar o cuándo va a estar el Ministerio Público en condiciones de decirle, pues mire, sí, muchísimas gracias, esto es un tema nacional evidentemente, vamos a arrancar? ¿Cómo nos hace usted ese margen temporal, si es posible definirlo? Realmente es difícil, y no ha sido en general como una preocupación de cuál es el tiempo de permanencia. Lo que yo creo que deben valorar en el país
las autoridades nacionales, el Ministerio Público y el organismo judicial y el presidente de la República y todos los que tengan alguna incidencia en esta definición es qué tan fuertes son las instituciones nacionales para asumir con independencia, contundentemente, su tarea de lucha contra la corrupción. En ese momento en que se diga, tenemos un organismo judicial realmente independiente, tenemos las reformas legales que garantizan esa independencia, tenemos funcionarios probos en todos los ámbitos del sistema de justicia, tenemos un ministerio público que no le atemoriza actuar contra nadie bajo esta afirmación que se ha hecho tan repetidamente desde las manifestaciones públicas y que nosotros también asumimos como propia. Nadie está por encima de la ley, y que esa sea una consigna y una práctica real del Ministerio Público en ese momento, cualquier colaboración externa sobra. Yo en todo caso quiero hacer una pregunta. En la academia se ha comparado mucho a Colombia y a Guatemala y se llamaba siempre la colombianización de Guatemala, a muchos efectos que sucedían, a la cooptación de esas instituciones de parte del crimen organizado, fuera el criminal tradicional que todos imaginábamos desde la guerra, o sean de cuello blanco. Pero hoy tenemos en usted a alguien que está ejecutando sobre el terreno las investigaciones criminales y las acusaciones, alguien que nos puede hacer esta comparación mucho más exacta porque se encuentra allí en la jugada. ¿Cuánto se parece, por ejemplo, este Congreso guatemalteco al Congreso de Colombia, que usted también le tocó acusar y llevar adelante procesos contra decenas, o me equivoco si son una centena de diputados? Hay factores diferentes es decir, no es una realidad que se pueda trasplantar a otra realidad. El tema de la vinculación particularmente con el narcoparamilitarismo de los congresistas en Colombia, de una gran cantidad, más del 30% de los congresistas, obedecía a una realidad que tiene también semejanzas en sus causas a una realidad que igualmente se ve en Guatemala. El hecho que en municipios, y primero partiendo de municipios más alejados, hay una falta de presencia de Estado y hay una cooptación que se va originando desde sectores, inclusive hasta pequeños, podría ser, de acuerdo con la naturaleza de cada municipio, de cooptación de las administraciones municipales, y cómo eso se va construyendo hasta los niveles superiores. En eso yo creo que sí hay una semejanza real. Temas de corrupción, como hemos visto, también en Colombia ha habido, y esas investigaciones sí yo no las tuve en Colombia porque era solo en la relación del narcoparamilitarismo con el Congreso. Otros compañeros en la Corte Suprema de Justicia que han tenido también investigaciones relacionadas con corrupción, hay fenómenos también muy similares. Nosotros debemos de ir a una nueva pausa, pero por favor quédese con nosotros para un tercer y último segmento. Estamos de regreso en este domingo a las 8:45, este último segmento, esta entrevista con el comisionado Iván Velázquez Gómez. Y voy a girar un poco ahora el tema con respecto al informe sobre el financiamiento de partidos políticos. Se planteó durante la semana mucho el tema de la judicialización de la política, pero realmente lo que dice, entre otras cosas, el informe es la mercantilización de la política y del sistema judicial en la práctica. ¿Cuán difícil es moverse dentro de un ambiente donde no se sabe, al poner el pie en estas investigaciones, si hay una bomba detrás o abajo al estar pisando estas áreas tan riesgosas? ¿Cuán complejo es caminar un poco a veces a ciegas en este esquema? Naturalmente complejo, pero yo creo que necesario. Yo creo que hay que tratar de buscar todo esto que está inclusive en el subfondo, porque es lo que permite efectivamente desarticular estructuras. Efectivamente, un tema central que finalmente fue también como en muchas presentaciones que se hicieron luego del informe se destacó. El problema muy grave del país es que
la corrupción es la que sustenta la política actualmente. Cuando vemos esa aseveración y hay una transformación del modelo político a través de esta mercantilización, lo que deja es abiertos también espacios, y hay quienes tratan de copar esos espacios, y parte de lo que estamos viendo en este momento es ese reajuste, ese desbalance, gente que está quedando fuera, gente que está buscando entrar. Esta es la parte más complicada, cuando se empieza a romper el esquema. Lo pasaron en Colombia en su momento, cómo se logra evitar que vuelvan a entrar personas a ocupar esos espacios, como probablemente está pasando en la línea, porque la recaudación no subió. ¿Cómo evitamos que esos espacios los vuelvan a ocupar estas mismas personas u otras personas vinculadas a los mismos sistemas? Habría que distinguir entre las derivaciones del informe y las derivaciones de la investigación criminal, porque las derivaciones del informe pues son, digamos, puramente académicas, que pueden servir para que sectores de la población se alerten y digan: por aquí no deberíamos continuar apoyando, pero eso supone además una ciudadanía más activa, más informada. ¿Cómo lograr? Yo creo que precisamente con una ciudadanía más activa. En ese tema, que en Colombia no se superó. En Colombia, no obstante que se condenaron congresistas por estar vinculados directamente con el paramilitarismo, sus esposas o sus hermanos o sus hijos o sus padres ahora reemplazaron a los congresistas del paramilitarismo. ¿Cómo le explica que la justicia no tuvo ese efecto depurador que uno creería que debe tener? Probablemente que no hubo una mayor participación de la sociedad, y entonces se permite que todas esas relaciones que también están apoyadas además en el clientelismo subsistan. Hay poblaciones necesitadas en Colombia como las necesitadas acá. Hay gente que aguanta físicamente hambre como acá, y dar unos recursos a una persona para que vote por tal o cual, ese es un problema que está entre la subsistencia y la conciencia, y mucho más cuando no se tienen elementos como para poder hablar de conciencia. Esa es una parte. La otra parte, que se deriva de las investigaciones criminales, aquí es el Estado el que tiene que actuar. Creo que nadie puede poner su confianza en que la acción del Ministerio Público o la acción del organismo judicial, la acción de la justicia en su conjunto, va a transformar la realidad. La justicia aporta elementos, ayuda. Por ejemplo, el tema de Byron Lima. Se desestabiliza transitoriamente esa estructura, que no debe ser la única que funciona además en el sistema penitenciario, pero se debilita transitoriamente esa estructura y no hay una reacción inmediata del Estado para ocupar el espacio. Ocurrió en el caso de Haroldo Mendoza. Yo he mencionado mucho porque fue además muy dramático cómo al día siguiente de los operativos en Izabal llamaba a la gente llorando de alegría porque se habían liberado gracias a la acción de la CICIG con el Ministerio Público, y a los 3 días llamaban llorando de terror porque estaban los grupos armados patrullando los poblados. La justicia no tiene, ni es su función, ni tiene la capacidad para ir a lograr la seguridad para esas personas. Esa es una acción del Estado. El mismo tema de la SAD. Se logra desarticular una estructura, y una estructura realmente muy poderosa. Le corresponde al Estado impedir que esos espacios se ocupen. Sí, yo siempre hablo del Estado en su conjunto. Claro. Explíqueme algo de la CICIG. Usted tiene un año de estar en Guatemala y ya, junto con el MP, capturaron a ese capo que ningún gobierno había tocado y que presumiblemente era financista de campañas políticas. Renunció una vicepresidenta, está preso el presidente del Seguro Social, que fue secretario y abogado del presidente de la República. Tiene proceso un expresidente del Congreso, un cacique, diputados del partido que va a cabeza en las encuestas, y está por iniciarse posiblemente un proceso contra un vicepresidenciable. Si en un año la CICIG, con usted a la cabeza, ha conseguido esto, ¿cómo se explica que en la administración de Carlos Castresana y de Francisco Dalanese, esa misma CICIG que usted me dice que no negocia con nadie, CICIG, no haya
destapado ningún caso de estos. ¿Cómo se explica usted? Podría haber una respuesta inmediata, y es que precisamente se entendía, como ocurrió al inicio de las actividades investigativas de la CICIG bajo mi dirección, que temas de corrupción no tenían que ver con el mandato de la comisión y que debía ocuparse de otros asuntos. En todo caso, lo que yo afirmo sobre eso, y no es que tenga una defensa de cuerpo o que sea una respuesta institucional, sino que es una realidad. Todo lo que se ha logrado hacer en este tiempo, naturalmente hay una dirección, pero también tiene un sustento. La CICIG no se creó hace 18 o 20 meses. La CICIG tiene una tradición, digamos pues, de varios años en el país. Durante esos años ha adquirido también habilidades, capacidades para poder actuar en un país extraño, que eso no es algo que se tenga. Pero no significa más bien que es usted el que tomó esas capacidades que ya adquirieron sus antecesores y las dirige en esta línea de la corrupción. No es más bien una decisión personal que un proceso o un desarrollo institucional. ¿No lo ve usted así? Hay naturalmente una visión que siempre... hay un sello personal que es indudable en todas las entidades, en todas las instituciones. Quien está al frente de cualquier institución le imprime un carácter específico a esa institución. Un estilo. Un estilo. En mucho es porque también con toda la situación de Colombia, todo lo que me tocó en Colombia, no solo padecer como ciudadano, sino también de lograr como investigador y padecer como investigador, aquí he tratado de que esa experiencia sí pueda ser aplicada. Probablemente ese sea un plus en la dirección de la comisión. Solo me preocuparía que si se va don Iván, se viene todo abajo y ya no le quito más la palabra. Bueno, eso también decían con la anterior fiscal y no se cayó. Hay que asegurar que eso no... Siguiendo ese extremo que usted apunta del personalismo, no del personalismo, sino del plus que le puede dar una persona, que puede ser mucho o poco, yo estoy de acuerdo en función, es un sumatorio de factores. No para que nos asustemos, pero sí para que colaboremos y nos prevengamos. ¿Qué nos queda todavía por ver? ¿Qué tiene usted encima de la mesa? No digo que no lo diga, pero sí que nos haga un dibujo, porque si la ciudadanía tiene que responder, si el Estado tiene que responder, eso que usted ha dicho, si tenemos que asumir nuestra responsabilidad con ciudadanos, podemos derivarnos uno, dejar de sorprendernos ya, como con los crímenes que todos los días se suceden, bueno, otro más, o estar preparados para algo. ¿De qué nos tenemos que no hubo jueves de CICIG la semana esta? Bueno, no hubo, y eso, y nos ha dejado usted esta semana... pero hemos tenido vigilia. Soy la propia defensora de los jueves nos de hemos parches, hecho así vigilia. que vamos a dejar claro ¿Qué nos queda? ¿Qué tiene usted en volumen? No le estoy pidiendo en detalle, ¿verdad? Porque evidentemente no lo puedo hacer. No, ni siquiera por temas. Porque yo creo que lo que se requiere, y es la necesidad de la participación ciudadana, lo que se requiere es que haya una conciencia colectiva en la lucha contra la corrupción, pero además que no es solo el tema de la corrupción allá, en el Estado o en las instituciones, sino también lo que se opera en la sociedad. Cuando no hay una cultura de la legalidad, eso naturalmente incide. Entonces no es el problema de allá, es el problema también del que trata de pagar menos o de no pagar o de colarse en una fila, o eso es... Entonces, atajo, lo llaman allá. Entonces no es que la nueva sorpresa pueda mover. Lo que se requiere es que con lo que ya hay sí se presente esa reacción, pero una reacción... ¿Usted ha visto una ciudadanía más activa en sus años y algo que lleva? ¿Ha visto un cambio social que usted diga, qué bueno? Indudablemente, yo creo que ha habido una reacción, particularmente con esto de las manifestaciones desde la del 25 de abril, yo creo que ha habido una reacción muy fuerte que es necesario que madure, no que cese, sino que madure en el sentido de que la ciudadanía participativa tiene que ir también tras objetivos. ¿Cuáles objetivos?
estos de la construcción de un Estado democrático de derecho en el que, tanto insisto, que incluye además la transformación propia de la sociedad y de las relaciones sociales que se establezcan en el país. Estamos ya por concluir el programa y brevemente le voy a comentar que si uno escucha a los diputados en estos días, ellos se sienten muy nerviosos y han dicho que han salido a arreglar muchas cosas que antes no estaban en orden. Por ejemplo, no contaban con un sistema siquiera para controlar y contabilizar al personal. Se sienten muy nerviosos, sobre todo por esa papelería y esas cajas de documentos que se llevó CICIG. Seguramente habrá un fruto de investigación en esa documentación secuestrada, don Iván. Naturalmente. Estamos con una respuesta tan corta que significa muchísimo. Vamos a ver ahora la portada de la revista Contrapoder, que circula ya desde el jueves. La tenemos lista. Bueno, yo le puedo contar que en su portada se encuentra la presentación de un artículo sobre Líder. Se trata de decir que el desquite de Valdizón se orienta en diferentes campos ante las acusaciones legales que CICIG y Ministerio Público han tenido contra sus principales cuadros. El contraataque ha sido más político que legal. Todavía queda mucho por ver. Tenemos ahí una comparación muy interesante que hacer, ojalá la pudiéramos discutir en algún momento con mis compañeros. Esas dos tarimas de Manuel Valdizón y Alfonso Portillo. Fíjense ustedes que la reportera de este artículo regresó con un dato que fue muy revelador, y es, tenemos ahí en la pantalla a las dos personas con los índices de popularidad más altos en el país. Sus tarimas son muy parecidas, pero al mismo tiempo muy diferentes. Y para terminar, lo invitamos a acompañarnos en Destino 2016. A usted le va a gustar mucho. Yo sé que al alcalde capitalino no le va a gustar tanto nuestro invitado. Es Antonio Coro, el eterno opositor de Álvaro Arzú. Todos hemos sido testigos de esas peleas que han llegado a disputarse en nuestras calles con los semáforos. Y para finalizar, te dejamos la viñeta de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos.